Pues bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Yo lo que les quiero contar ahora muy brevemente son algunos de los datos, algunas de las características fundamentales de la industria farmacéutica en España, que yo creo que en nuestra opinión la configuran como uno de los sectores que están llamados, yo creo, a ser uno de los tractores en la recuperación económica de nuestro país, y ahora espero contarles un poco en qué me baso, ¿no? Para empezar, algunos datos básicos de la industria farmacéutica en España, cómo es este sector en nuestro país. Pues con datos del INE, el número de compañías en el año 2012 eran 375, clasificadas como tal por el INE, de las cuales, pues, con más de 50 asalariados había 120 y con más de 257 empresas. El mercado total APVL, a precio de venta de los laboratorios, entonces sería el mercado total en términos de ingresos de los laboratorios farmacéuticos, el año pasado, el año 2012, nosotros estimamos que pudo estar alrededor de los 13.180 millones de euros, que es una caída más o menos del 5,5% con respecto al mercado total en el año 2011. Este mercado se divide en mercado en oficinas de farmacia, más o menos un 67% del total, y el mercado hospitalario, que sería una tercera parte. En términos de empleados, el sector cuenta en la actualidad, según datos en el año 2011, ¿no? Este año es posible que haya caído un poquito esta cifra, pero en 2011 las cifras oficiales eran alrededor de 38.000 empleados, con una caída del 5% respecto a 2010. Dentro del área de I+D, el total de empleados es 4.700 aproximadamente, que es más o menos un 12% de toda la fuerza laboral de la industria farmacéutica española trabaja en el área de I+D. Haciendo un análisis de cuánto empleo indirecto e inducido genera las compañías farmacéuticas en España, pues un estudio de IES cifraba en un ratio de 4:1. De forma que nos daría aproximadamente unos 150.000 trabajadores adicionales en otros sectores económicos de nuestro país. Y luego, en términos de inversión o de gasto en I+D, en el año 2011 el último dato del INE son casi 1.000 millones de euros, ¿no? 981 millones, con un crecimiento ligero, pero crecimiento del 1,5% con respecto a 2010. Haciendo el ranking por sectores industriales, la industria farmacéutica es el sector líder, con un 19%, luego lo veremos en más detalle, un 19% de toda la I+D que hace el sector industrial en nuestro país. En términos de producción, las cifras del INE son 14.000 millones de euros, en 2011 prácticamente crecimiento cero con respecto al año 2010, y algo muy importante es que es uno de los sectores líderes en productividad, midiendo productividad como valor añadido bruto sobre el total de ocupados en el sector, un 70% superior a la media de la industria manufacturera. Y luego un aspecto muy importante es en el ámbito del comercio internacional, en términos de exportaciones. Los datos definitivos de la Secretaría de Estado de Comercio dicen que las exportaciones en el año 2011 fueron 9.790 exportaciones de productos farmacéuticos. 9.791 millones de euros, con un crecimiento del 10% con respecto a 2010. Y viendo datos de la agencia tributaria, en la clasificación por capítulos arancelarios a 2 dígitos, pues la industria farmacéutica, las exportaciones de productos farmacéuticos, son el quinto sector más exportador de la economía española. ¿Puedo pasar la siguiente? Está aquí. Gracias. Bueno, y para ver un poco los principales características de por qué les decía que este sector, en nuestra opinión, es uno de los sectores que puede ser estratégicos para la recuperación económica de España, pues aquí tienen algunos de los datos, ¿no? En términos de productividad, pues por todos es conocido la escasa productividad, ¿no?, que tenía y que sigue teniendo de alguna manera la economía española. Bueno, con datos de 2011, productividad medida como valor añadido bruto sobre el total ocupados, la industria farmacéutica con 120.700 euros por ocupado era la segunda, junto con la industria, un poquito por detrás de la industria química, pero a mucha distancia de todos los demás sectores industriales, ¿no?, con un 70% de diferencia sobre la media de la industria manufacturera en España.
En términos de inversión en I+D, es el dato que les comentaba anteriormente. Esos 981 millones de euros invertidos por la industria farmacéutica en I+D en 2011 la sitúa a la cabeza, con un 19%. Los sectores que van detrás, pues otro material de transporte y vehículos de motor, con inversiones sobre el total de la inversión industrial en España inferiores al sector, a las compañías farmacéuticas. Nosotros pensamos que la inversión en I+D de la industria farmacéutica no ha llegado ni mucho menos a su potencial máximo que puede tener. Cuando vemos lo que es la inversión en I+D medida como ratio sobre el total de ingresos del sector, como pueden ver, pues la industria farmacéutica vuelve a estar en segundo lugar con un 6,7% de inversión en I+D sobre el total de ingresos. Es bastante diferencia con respecto al resto de sectores industriales, pero cuando se analiza este ratio en términos europeos y se ve para toda Europa la inversión en I+D farmacéutica en el conjunto de Europa y todos los ingresos de esas compañías en Europa, este ratio está próximo al 12%. Y nosotros pensamos que ese puede ser en España un objetivo acá alcanzable, no a corto plazo, pero sí a medio plazo, siempre que se den las condiciones de entorno regulador adecuadas. Y ya por último, lo que les comentaba un poco del comercio exterior, cómo se ha adaptado, yo creo, este sector en términos de competitividad internacional. Pues fíjense, en el año 2000 la exportación de productos farmacéuticos, tengo el dato preciso por aquí porque esto está en términos, no se ve muy bien, en 2000 era 2.263 millones de euros y éramos, por capítulos arancelarios, el número 17 de todas las exportaciones españolas. En el año 2011, 11 años después, pues somos el quinto sector más por capítulos arancelarios y con un valor de 9.791 millones, que es este incremento del 373%, ¿no? Se ha multiplicado por más de 4. Y bueno, un poco les quería contar esto, ¿no? ¿Por qué pensamos que la industria farmacéutica pues es un sector que en España tiene unas características que le hacen ser un sector estratégico en la nueva etapa de recuperación económica. Y bueno, nada más, esto era lo que les quería contar. Perfecto, muchas gracias, Pedro.